que es importantísimo, porque el gobierno chino decide a qué sector le presta plata, de qué manera se la presta y si la registra o no. Entonces, lo que se siente es que detrás ha habido una cantidad de financiamiento a empresas que no está registrado en ninguna parte y que el volumen de deuda china, que ya es súper alto, no es así de alto, sino que es el doble o triple de alto. Entonces, el problema de eso es que tú dices ahí adentro hay una burbuja. Porque si la economía entera está financiada con deuda, en algún minuto, si esta se ajusta porque no logra tener su capacidad de crecimiento a la altura que lo tenía en los otros años, no va a ser capaz de generar los flujos para pagar las obligaciones. Si no paga las obligaciones, empiezan a quebrar estas empresas de manera, en el fondo, casi con efecto dominó, y si en la economía se genera un ajuste por falta de recursos, la economía completa se corrige. Entonces, no es que por una cosita subjetiva chiquitita todo el mundo se reduzca, hay más antecedentes, por supuesto. Por eso, a ver, en el mundo existen una serie de instituciones que se preocupan de monitorear todos estos datos, de tipo internacional como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano para el Desarrollo, el Bank of International Settlements, entre otros, como también banca privada, JP Morgan, Goldman Sachs, ¿cómo se llama? BS, el banco suizo. Hay una cantidad de bancos de inversiones que están constantemente monitoreando esto porque están mirando dónde meter las lucas. ¿Dónde llevo la plata? ¿Dónde invierto? ¿Dónde muevo? Entonces, si yo no hago monitoreo respaldado en cifras y en proyecciones, no logro entender bien hacia dónde muevo los capitales, lo que finalmente tiene efecto en esto. Entonces es súper importante que entiendan que las decisiones de política económica en una economía abierta son materia de debate entre economistas y responsables de política económica. O sea, si uno se abstrae de esto, deja de entender cómo funcionan los mercados. Si yo no tomo en cuenta lo que pasa con la declaración de prensa de Jerome Powell, si no tomo en cuenta la decisión de política monetaria que van a tomar en el Banco Central de Chile, si yo no tomo en cuenta que en el mes de junio vienen primarias en Argentina y que eso va a manifestar un nivel de expectativa respecto de la próxima elección, donde hoy día escuchaba que las encuestas de expectativa en un 30%, un poquito más, todavía están a favor del gobierno tipo Macri, versus otros tantos que casi están llamando que vuelva Cristina Fernández, ¿no es cierto? Porque hay de todo, ¿no? Bueno, entonces estas cuestiones pasan. Y uno tiene que ir monitoreando para entender cómo se mueven los capitales, ¿ya? Para ver cómo se mueve el mercado cambiario, cómo en el fondo fluye, cómo se transan en el fondo los bienes y servicios. La pregunta que hay que hacerse es si el país se enfrenta a un déficit comercial, los responsables de política deben preguntarse si esto representa o no un problema nacional. Tener déficit por siempre es complejo. Las economías latinoamericanas, en general, casi todos son mercados emergentes, en realidad todas, tienen lo que se llama twin deficits, déficits gemelos. ¿Qué significa eso? Que son economías que tienen simultáneamente déficit del sector público y déficit en el sector externo. Entonces, ¿cómo logran generar equilibrio? O sea, el gobierno tiene endeudamiento fiscal y compramos más de lo que vendemos. Por lo tanto, los recursos los financiamos con los privados. ¿Con quiénes? Con los hogares y con los empresarios. Entonces, lo que pasa en las economías emergentes es eso, que finalmente la capacidad de crecimiento que tienen el sector de inversionistas, las empresas y los hogares, termina siendo consumido por gobiernos que pasan como aspiradora, en el fondo, y se llevan un volumen importante de los recursos generados, y por otra parte un sector externo que se alimenta continuamente de compras de bienes y servicios que no somos capaces de contribuir o aumentar en términos de valor agregado. Eso es clásico lo que pasa en la economía latinoamericana. Entonces hay que plantearse un déficit comercial puede deberse a un ahorro muy bajo. Los países que no ahorran no crecen. Si yo gasto, por eso les digo, ojo con esto, la economía necesita gasto, porque es la inercia propia del movimiento del flujo circular. Pero si gastamos y no generamos un colchoncito de contención en el gasto, la economía deja de crecer. Y en ese caso, podemos alterar la capacidad de crecimiento a largo plazo, que es lo que nos ha pasado a nosotros. El año 2002, el crecimiento potencial de Chile, ¿saben la diferencia entre el crecimiento potencial y efectivo? El crecimiento efectivo
tiene que ver con el PIB. O sea, cuando uno calcula PIB al cierre del año, dice, ok, Chile creció tanto por ciento a precios corrientes o con medida concatenada, ¿no es cierto? Pero uno, cuando calcula crecimiento potencial, lo que hace es que dice, ¿qué pasa si en un estado estacionario la economía chilena usara todo el volumen de recursos que tiene disponible y lo utilizara de la manera más eficiente posible? ¿Hasta dónde llegaría su capacidad de crecimiento? El año 2002, esa cifra decía que el Producto Potencial de Chile era equivalente a un 6,2%. ¿Y saben en cuánto está? 2,5. Producto Potencial. 2,5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nos comimos productividad y capacidad de crecimiento equivalente a 3,7 puntos. ¿Qué pasó con eso? Se fumó. La productividad total de factores, la PTF, es lo que mide la capacidad productiva que tienen las economías para poder llegar a una capacidad de producción más externa, más expansiva de la economía. En Chile no solamente se ha quedado estancada en un 1% por concentración de factores, sino que además hay una previsión de que ésta se deteriore, o sea, que más encima se reduzca. O sea, si la concentración de la mano de obra me aporta en promedio 1% a la producción y el capital también igualmente bajo el rendimiento, y más encima esto baja, no importa que yo inyecte más capital o más mano de obra, esta no está siendo capaz de generar aumento de productividad. Entonces, mi capacidad productiva empieza a reducirse. Ese es el problema de las economías que no logran crecer en términos de crecimiento o avance productivo, ¿ya? Que terminan en el fondo consumiendo capacidad de producto. Otra forma de mirar el déficit. El déficit no es completamente malo, también hay cosas buenas del déficit. Las economías pasan generalmente de estados de situación distintos, a veces de situaciones primarias a niveles secundarios o terciarios. ¿Qué quiere decir eso? Que pasamos de economías de autosustentación, del fondo de producción agrícola, de niveles de producción sin valor agregado, sin industrialización, sin maquinaria, sin software, sin conocimiento específico, hacia ciertos procesos industrializados, finalmente a ciertos procesos de manejo de conocimiento específico mucho más agregado. Para que las economías salten a ese tipo de situaciones distintas, necesitan, por una parte, inversión específica y de muy buen rendimiento, ¿no es cierto? Y necesitan gastos, necesitan recursos, que a veces las economías no logran generarlos internamente, por lo tanto los tienen que traer de afuera. Y tienen que traer talento, tienen que traer conocimiento y tienen que traer recursos. Y eso lo hacen a través de déficits acumulados. Así que el déficit también puede ser un buen proxy de comprender que un proxy es una variable aproximada, que no es directa, no es específica, que puede permitir entender que la economía está pasando una etapa distinta. Por ejemplo, nosotros somos una economía secundaria, no hemos alcanzado un nivel terciario, nos faltan procesos productivos para desarrollarnos más. Por lo tanto, a lo mejor tener ciertos déficits asociados a atraer talento específico, conocimiento, aplicabilidad, tecnología, productividad, nos permitiría alcanzar otra capacidad productiva que hoy día no somos capaces de alcanzar. ¿Se entiende? Así que no siempre es malo. Siguiente. ¿Y eso cómo lo puedo medir? O sea, ¿cómo saber de que debido a esa razón